Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogo, en este caso denominado Conversa, sobre los sentidos de las estéticas literarias de las mujeres en América Latina, a partir de las reflexiones de dos autoras súper importantes, Marcela Lagarde y Margarita Roballo. Este día estaremos aquí dialogando con ustedes, yo, José Estacio Ferrín, y mi compañero. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Camilo Ernesto Rodríguez Quispe. Vamos a estar estos minutos con ustedes y con José también, analizando estas importantes autoras en este momento. Gracias, Camilo, y sí es muy importante para nosotros este diálogo que vamos a tener hoy sobre los sentidos de las estéticas literarias de las mujeres en América Latina. Para ello vamos a empezar haciendo un contexto de las autoras con las cuales vamos a dialogar este día, empezando por comentarles que Marcela Lagarde es una autora mexicana, nació en 1948, es una académica, antropóloga, investigadora y una política de gran envergadura e impacto en el contexto mexicano. Es una representante del feminismo latinoamericano por sus fuertes obras, es autora de numerosos artículos y representantes de grandes libros sobre estudios de género, feminismo y desarrollo de las mujeres. Asimismo es reconocida por instaurar históricamente la categoría de feminicidio en México, así como la categoría de violencia feminicida a partir de sus diferentes estudios y su incidencia política, lo cual se nutre con sus escritos sobre amor, poder, trabajo, violencia, sororidad y democracia. Cuéntanos, Camilo, sobre nuestra otra autora. Bueno, encontramos a Margarita Roballo. Es nacida en 1980 en Cartagena, Colombia, y en este momento vive en Argentina. Ha estado en Europa. Entre sus obras se destacan la colección de los cuentos. Hay ciertas cosas que uno puede hacer descalza, entre otros, hasta que pase el huracán. Ha sido escritora de prensa, coordinadora de la Fundación Tomás Eloy Martínez. Margarita Roballo es una autora contemporánea, escribe en Latinoamérica, ha venido haciendo un trabajo muy importante de la escritura sin miedo, hablando de la inconformidad, invita a sus lectores a pensarse en una sociedad donde se dejan de esconder los dilemas de la intimidad familiar, el género y la identidad. Margarita Roballo es un hombre que ha recorrido el mundo en la portada de novelas y libros de cuentos traducidos a más de 9 idiomas. Su lugar de nacimiento, Cartagena, Buenos Aires, actualmente en su ciudad. Muchísimas gracias, Camilo. Interesante estas dos autoras sobre las cuales discutiremos por su gran impacto en la escritura sobre las mujeres y otras temáticas de gran interés alrededor del género. Ahora, en nuestro diálogo, vamos a arrancar con nuestras preguntas centrales para adentrarnos en las discusiones problematizadoras del aporte de estas dos autoras a los escritos y literaturas o estudios sobre las mujeres en América Latina. En ese sentido, tenemos una principal pregunta. Camilo, es importante en ese diálogo preguntarnos sobre cuál es la obra destacada de importancia de estas autoras sobre los aportes a los estudios de las mujeres y estudios de género en América Latina. En este sentido, ¿tú cuál obra destacas? ¿A partir de cuál obra vamos a dialogar sobre Margarita Roballo? A mí me parece muy importante, pues, en este proceso que tenemos, digamos, lo que es la encomienda. Yo pienso que la encomienda es un libro muy importante de Margarita Roballo, porque habla de las complejidades de las relaciones humanas, un rasgo distintivo a su estilo, el relato de carácter introspectivo, permite explorar el aislamiento emocional y los conflictos internos de la protagonista. Es la vida de la autora. Me parece importante, digamos, esta obra que permite estos momentos, proporciona una conexión profunda con el lector, la tensión emocional, refuerza la inmersión en la narrativa, mientras que la narradora nos sumerge a la lectura. El libro, pues, La encomienda, es una relación fracturada entre dos hermanas en la que la distancia física se convierte en el símbolo de un abismo emocional más profundo. La nostalgia y el resentimiento dominan el vínculo, reflejando la complejidad de los lazos familiares. Creo que
la autora en esta obra nos invita a ser parte, digamos, una introspectiva, y eso nos invita también a hacer muchas reflexiones, ¿no? Vale, importantísimo esta obra, La encomienda de Margarita Robayo, que nos plantea esos elementos importantísimos que ha planteado el compañero, y asimismo sobre Marcela Lagarde estaremos dialogando hoy a partir de su obra Los Cautiverios, obra importantísima que se relaciona mucho con su experiencia de vida, su ejercicio investigativo antropológico, su ejercicio político, que nos permite entender un poco ese histórico de la vida de las mujeres, cómo se trasciende y se conecta la vida de las mujeres desde unas categorías claves que ella ha llamado los cautiverios a partir de las dinámicas propias de opresión a las cuales han estado sujetadas las mujeres en América Latina, en especial en el contexto mexicano, como lo plantea ella en su texto. En ese sentido, es importante que destaquemos algunos de los principales planteamientos de estas obras sobre los estudios de género y de las mujeres, y que impactan en entender el lugar que ocupan y que ocupaban las mujeres en América Latina. En ese sentido, empecemos, Camilo, destacando esos elementos centrales que pudiéramos identificar en esa obra de Margarita Robayo, que nos permite entender ese lugar que ocupaban y ocupan hoy las mujeres en América Latina. Bueno, a mí me parece importante, digamos, de que en este momento la escritora ocupa un papel fundamental en la literatura contemporánea. Nos permite también, a través de sus obras, buscar la manera de poder encontrar cómo las mujeres han encontrado espacios importantes en este momento, y cómo, digamos, ha venido para como forma de ver un relevo, tal vez se podría decirlo así, generacional de escritoras en América Latina, y Margarita Robayo, digamos, es una representante que viene siendo parte, digamos, de esta nueva generación de escritoras, que ha venido también, digamos, cautivando por su tal vez manera de escribir en diferentes partes del mundo. Y eso para nosotros es importante, que desde Colombia, desde estos espacios, digamos, que se ha venido generando, la autora genere también iniciativas, digamos, para empezar a escribir. Yo creo que la literatura de Margarita Robayo invita a leer, invita a la reflexión, invita también, digamos, a tener una manera de poder entender el momento también, yo creo que de las mujeres. Camilo, elementos así, dos categorías claves que podríamos destacar de Margarita Robayo en su texto. Tú hablabas de la emocionalidad, hablabas de otras características bastante importantes, desde cómo se relaciona el ser, la esencia de la mujer, a partir de la experiencia de vida de Margarita Robayo, entendiendo su condición pues de migrante fuera de su país natal, que es Colombia, viviendo en otras geografías. ¿Qué elementos centrales pudiéramos destacar que diríamos con esto Margarita Robayo la apuesta exclusivamente a los estudios de las mujeres? Bueno, yo creo que importantísimo este tema, porque yo creo que el libro, pues el que nos presenta Margarita Robayo, el libro presenta un relato cargado de matices emocionales, centrado en una infancia atravesada por carencias afectivas, ¿no? Y roles familiares alterados. Creo de que se toca también, Margarita Robayo toca la figura de la maternidad, escrito como alguien que necesita también, digamos, espacios, sugiere inestabilidad emocional y posibles problemas, digamos, internos, ¿no? Marcando, yo creo que el libro marca una narrativa de sensación también, digamos, de abandono. Hay un vacío materno también que contrasta con la figura de la hermana mayor. Me parece que toca fibras sensibles de familia y de hermanas, que en últimas pues también asumen procesos de protección, ¿no? Entonces yo creo de que esta lectura son gestos simbólicos de afecto también. La encomienda es, uno cuando la puede leer, mira de cómo la autora puede llegar también, digamos, a
a entrar en conflictos internos. El libro explora la percepción, la narradora desde un espacio íntimo, se convierte en un punto de observación y juicio hacia su entorno, lo que ella mira. Entonces yo creo que es un aislamiento físico, emocional, y eso, digamos, que caracteriza este proceso, ¿no? Entonces la introspectiva, cuya perspectiva analítica está teñida también por la melancolía, la lucha interna, porque la relatora busca, digamos, reconciliar su identidad. Eso es lo que miro importante en esta obra. Valioso esos elementos destacados. En ese sentido, yo creo que hay una conexión importantísima con lo que nos plantea también Marcela Lagarde, desde su gran categoría de los cautiverios, a partir de la cual define varias sus categorías que nos permiten entender esa construcción cultural que define un estado de sujeción, un estado de dominación de las mujeres bajo un sistema patriarcal. En ese sentido es importantísimo destacar de esta obra algunos elementos centrales o subcategorías, como es el poder posicionado como una privación de la libertad y la subordinación de la mujer bajo un ejercicio de dominación y bajo una sujeción de obediencia que le permite a la mujer ser parte de un sistema de opresión, dominación, desde un ejercicio de asumición íntima, de apropiación de esa dominación a partir de una obediencia, de ese ser introyectado, atravesada por todo un sistema cultural. De allí que es importante también entender cómo ese deber femenino se carga de unas marcas de estereotipos, de unas marcas que están trazadas por roles, funciones de género, cargadas de una marca cultural, de enseñanzas y de prácticas de socialización que en alguna medida demarcan una norma de hegemonía patriarcal, donde la institucionalidad reproduce eso, entendiendo como primera institucionalidad la familia, luego las escuelas y los sistemas públicos que finalmente se convierten en sistemas de opresión también para las mujeres, en esa relación hombre-masculinidad, entendiendo los privilegios que se ocupa desde la masculinidad y el ser hombre en esta América Latina, lo cual pues viene desde una herencia colonial europea. Sin embargo, hay unos matices que se transforman, se transfiguran y se mueven o se movilizan alrededor de las lógicas de América Latina, de la ocupación del lugar de las mujeres en América Latina. Y sin embargo, aquí es importantísimo entender también cómo esos elementos claves, como la mujer como institución social de la reproducción, la mujer maternal, la mujer reproductiva para traer hijos a la vida, es sexualizada, su cuerpo es sexualizado como ese sujeto, ocupando un lugar íntimo, ocupando un lugar privado. Entonces creo que es importante entender cómo este sistema de producción reproduce unas dinámicas propias de dominación, unas dinámicas de dominación que en alguna medida, si bien la autora escribe desde una lógica desde una lógica de México, nos permite entender una conexión con la lógica latinoamericana a partir de lo que nos plantea también Margarita Roballo con su texto La Encomienda, desde ese lugar íntimo que ocupa la mujer, desde esa discusión entre la libertad, el despojo de la sujeción de la mujer, desde esa relación parental, esposo-mujer, y una mujer sola, cómo se le obliga también a ejercer esos ejercicios maternales desde el cuidado, que ha sido uno de los cautiverios también, como lo diría Marcela Lagarde, que se le han inscrito en las vidas de las mujeres. Y en ese sentido es importante también plantearnos, Camilo, quizás cuáles son esas reflexiones o cómo asientan las autoras o qué puntadas dan para entender estos estudios de las mujeres en América Latina en relación con los estudios sobre los hombres, o cómo se involucran los hombres en este ejercicio de los estudios sobre las mujeres, o lo que plantean las autoras. Bueno, pues digamos, yo creo que, digamos, hay una complejidad, ¿no?, de las relaciones humanas. Ahí, digamos, ellas, digamos, en este sentido tratan en el caso de Margarita Roballo, el libro explora tensiones humanas a través también, por ejemplo, de lo que el papel de Axel, por ejemplo, en La Encomienda, ¿no?, que simbolizan conexiones opuestas, que en la vida de la narradora Axel representa una relación efímera, fallida, que lo encuentra en determinados momentos,
pero también, por ejemplo, en la encomienda encontramos a Máximo, ¿no? Que encarna también un vínculo constante, pero cargado de vigilancia y resentimiento. Digamos, ambos reflejan su lucha por mantener identidad. Entonces, creo que son elementos donde los hombres juegan un papel también dentro de la obra, de la encomienda de Margarita Robaglio, ¿no? Y un elemento importante creo que es esas conexiones opuestas que existen y que se evidencian pues en él, y que ella lo hace evidente en la encomienda. José. Vale, importantísimo. Asimismo también nos menciona Marcela Lagarde la importancia de reconocer que la liberación de la mujer, la irrupción de esos cautiverios que ella denota, en los cuales vive, los cuales superan la libertad de la mujer. Es importante hablar de una relacionalidad para superar esa dualidad hombre-mujer y entender una necesidad de liberación de la mujer para también la liberación del hombre de ese sistema patriarcal. De ahí que es importante también entender que si bien son unos textos escritos desde mujeres, no son textos solo para mujeres, son textos que involucran también una mirada a otra, nos involucran a nosotros como hombres desde nuestras diversidades, desde nuestras heterosexualidades, desde todas las diversidades masculinas, llamándonos también a conectarnos con estos textos y entender estas estéticas literarias, estas formas narrativas de las mujeres para posicionar la necesidad de esa liberación y promover un mundo en igualdad, un mundo que elimine las violencias y nos permita reconocernos como personas humanas. En ese sentido, para ir cerrando, yo creo que es importante, Camilo, que mencionemos de cómo se conectan estos textos con nosotros, porque hombres hablando de estos temas seguramente se preguntarán nuestras audiencias, entonces dejemos esas reflexiones ahí últimas de por qué estos temas y cómo se conectan con nuestras realidades, con nuestras cotidianidades. Bueno, a mí me parece importante estos procesos, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que pues, hay un conflicto. Nosotros identificamos cada vez que leemos la obra, hay un conflicto central del texto, ¿no? Del libro, que radica precisamente en la desconexión de la protagonista consigo mismo y tal vez nos involucra también en ese sentido, en su entorno. La lucha interna de la narradora muchas veces uno siente que es la lucha interna de uno mismo también con nuestro pasado, con nuestro presente. La figura de la madre que emerge como una onda emocional que trae consigo recuerdos confusos y traumas sin resolver, y muchas veces nosotros también creo que entramos, como tú dices, José, no es una lectura solamente, digamos, para las mujeres, sino que creo de que abarca todo, digamos, a los lectores en general, y representa, digamos, emociones, representa liberación, representa un proceso, digamos, que contrasta también la vida actual urbana. Yo vivo en lo rural, pero cuando leía la encomienda me trasladaba precisamente, digamos, a la vida rural, ¿no? Caracterizada por una rutina, digamos, que describe, digamos, varios sentidos. Entonces yo creo eso, José. Así es, precisamente en esa relación que menciona Camilo, yo me conecto igualmente con estas lecturas porque precisamente nos permite llegar a esa reflexividad de cómo también desde las narrativas de las mujeres se está haciendo un enunciamiento constante por un llamado también a involucrarnos en estas discusiones de género, en estas discusiones que permiten entender la posición de las mujeres y cómo estas literaturas le apuestan a la liberación de las mujeres en América Latina. De allí a que reconozco que estas lecturas conectan con mi realidad, siendo un hombre diverso que defiende derechos, defiende garantías de derechos, lucha por los derechos en igualdad de condiciones para todos los sujetos, para todas las personas, reconociéndonos como sujetos de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es ese llamado que creo que con este ejercicio hacemos a dialogar en torno a estas temáticas, a seguirnos conectando con estas temáticas y a pensar y a reflexionar sobre cómo transformamos un mundo que nos permita vivir como hombres, como mujeres y como otras diversidades en un contexto donde la dualidad no sea lo que nos divida, sino que nos permita reconocer esas diferencias, nos permita reconocer el otro y para así poder construir mejores ciudadanías. Entonces,
Así nos despedimos, Camilo, de este espacio de diálogo por el día de hoy, que ha sido denominado Conversa sobre los sentidos y las estéticas literarias de las mujeres en América Latina. Muchas gracias, José. Muchas gracias también. Vale, ya nos vemos en una próxima oportunidad. En este caso nos despedimos Camilo Rodríguez y José Estacio. Chao, chao.